Cinemática es la parte de la mecánica que se encarga de la descripción del movimiento. ¿Sí? O sea, se encarga de decir si se mueve con velocidad, aumenta, disminuye, constante, se mueve en una trayectoria recta, curva, parabólica, circular, de lo que se trate. El movimiento rectilíneo uniforme, en sus siglas MRU, como lo vamos a conocer de aquí en adelante, bueno, ¿qué quiere decir? Que la trayectoria es en línea recta, por eso es rectilíneo, y uniforme. ¿Uniforme en qué? En el ritmo con el que va avanzando, ¿no? O sea, en velocidad. Ya podemos decir lo que es la velocidad es constante. Bueno, entonces, notemos, el ritmo con el que avanza va recorriendo cierta distancia, ¿sí? Cierta distancia en cierto tiempo. En cierto tiempo. ¿Ok? A la siguiente vez que recorra otra distancia igual, se va a llevar otra vez una cantidad de tiempo igual. ¿Sí? Bueno, entonces la primera definición fue la de Galileo, es la más antigua, que dice: un movimiento rectilíneo uniforme es en donde el vehículo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, ¿a qué se refería ahí? Bueno, pues a que distancias iguales, si esta distancia es igual a esta, se va a tomar aquí un tiempo igual. Aquí fue tiempo y otro tiempo igual. Si este vehículo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que en cada cierto tiempo recorre una distancia también de cierto valor. Otra vez el mismo tiempo, otra distancia el mismo valor. Eso en la gráfica se vería algo así. Pasó cierto tiempo, vamos a suponer que esta cantidad, y le toca esta distancia, ¿ok? Bueno, después recorre otra vez el mismo tiempo, otra vez avanzaría la misma distancia. Llegamos aquí. A ver, ahora, si pasa otra vez el mismo tiempo, recorre otra vez la misma distancia, lo cual me va dibujando una recta. Aquí debe de ser recta. Quiere decir que el ritmo con el que está avanzando es constante. Vean, aquí se puede ver. Cierto tiempo que pasa, avanza esta distancia. Otro tiempo igual, otra distancia igual. De hecho, aquí, si nos fijamos, este triangulito que se forma aquí tiene el tiempo de aquí a acá y la distancia aquí. Quiere decir que aquí tenemos que la relación es constante, de distancia y tiempo siempre constante y en todo momento igual. Entonces, podemos definir la rapidez es la relación de la distancia con el tiempo. ¿Sí? Recordando, también conocemos el desplazamiento, que es lo que se alejó. Entonces, si la relación es desplazamiento entre tiempo, a esta la conocemos como velocidad. Básicamente la misma fórmula, pero en concepto tenemos dos cosas diferentes. Supongamos, tenemos un vehículo que va a 80 kilómetros por hora. Esa es su rapidez. ¿Sí? O velocidad, 80 kilómetros por hora a 0 grados. Bueno, a ver, sería en una hora este vehículo habrá avanzado 80 kilómetros. ¿Sí? En 2 horas, 160 kilómetros. En 3 horas, 240 kilómetros. Y así sucesivamente. Bueno, si nos queremos fijar, podríamos decir que la rapidez de este vehículo sería de 80 kilómetros en una hora. Alguien más podría decir que la rapidez es de 160 kilómetros en 2 horas. Y alguien más podría decir que es de 240 kilómetros en 3 horas. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál de los tres está incorrecto? Ninguno. Todos están igualmente correctos, ¿no? Bueno, pues para evitar esa confusión, para que todo el mundo exprese lo mismo, la definición cambió. Ahora, en lugar de tener la definición de Galileo que dice que son distancias iguales en tiempos iguales, mejor la cambiamos por la definición actual que dice: movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento donde se recorre una cantidad constante, o sea que de aquí se recorren 80 cada hora que pase, ¿no? Bueno, entonces sería una cantidad constante en cada unidad de tiempo. Si se fijan, aquí pasó una hora, aquí también una hora, aquí una hora. Entonces queda mejor la definición. Cada hora son 80 kilómetros. Entonces todo el mundo deberíamos de decir esta. Ya estas me obligan a que haga la operación para que llegue a esta, ¿no? Gráfica, comparemos. Si en la misma cantidad de tiempo un vehículo, que puede ser una unidad, un vehículo recorre más distancia que otro, podremos afirmar que tiene mayor rapidez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vería aquí en la gráfica? Sabemos que en cierta unidad de tiempo, en cierta cantidad de tiempo, recorre más distancia, pues llegaría aquí. Otra unidad de tiempo más. Entonces, notamos que en la gráfica de este me quedó con mayor pendiente. Entonces, si se fijan, la pendiente justamente en la gráfica de distancia-tiempo me representa la rapidez. Aquí lo vemos. Resolvamos un ejemplo de gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos, este vehículo salió de una fábrica y a las 2 horas se dan cuenta que se le olvidó llevarse el paquete que tenía que llevarse. Entonces sale a corretearlo este de acá, sale a alcanzarlo para dárselo. ¿Sí? No lleva celular, no hay forma de conectarse con él, ¿no? Así es que va a buscarlo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo se tarda en encontrarlo? ¿Y a qué distancia lo encuentra? Vamos a resolverlo con una gráfica, muy rápidamente. A ver, veamos. Dije que el primero salió, vamos a ponerle que en el tiempo cero. Cuando pase una hora, ese vehículo, vamos a ponerle que aquí la escala va a ser de hora en hora. Cuando ese vehículo haya avanzado una hora, va a recorrer 80 kilómetros. Entonces vamos a ponerle aquí la escala de 100 en 100. Ahí está. A ver, entonces, en una hora se habrá recorrido 80 kilómetros, aproximadamente aquí. ¿Sí? En otra hora otros 80, o sea que llegaría como al 160, ¿no? Aquí. Y ahí voy viendo ya que se va dibujando la recta, ¿no? Bueno, a ver, otra hora, 320. Por acá, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí está la recta, no tan recta, pero bueno. Ahí está la gráfica del primer vehículo. Ahí está el que va a 80 kilómetros por hora, ¿ok? Bueno, a ver el segundo. Dice que 2 horas después se dieron cuenta que este no sabía llevar las cosas. Entonces, a las 2 horas de tiempo, ese vehículo va a haber recorrido todavía 0 distancia. O sea que su punto de arranque está aquí. Bueno, cuando pase 1 hora, o sea ya son 3 horas para el otro, habrá recorrido 100, o sea como por acá. ¿Sí? Cuando pase otra hora, otros 100, o sea que ya verán 200. Y más o menos su recta va a ser algo así. En algún lugar lo va a encontrar. ¿Sí? Si esta gráfica estuviera bien, pues podríamos decir que lo encontró a las 7 horas del camino de este y lo encontró aproximadamente 450 kilómetros se tardó, ¿no? Aproximadamente. Ya saben que los métodos gráficos no son muy buenos, ¿no? Son aproximaciones. Entonces, aquí podríamos tener la respuesta a las dos preguntas.
cuánto se tardó en alcanzarlo y a qué distancia lo alcanzó. Tiempo que se tardó en alcanzarlo, realmente no son 7 horas, ¿verdad? Porque empezó 2 horas tarde. Entonces el tiempo que tardó en alcanzarlo fueron 5 horas. Conste que no es la misma pregunta. Si la pregunta hubiera sido ¿cuánto tiempo llevaba cuando lo alcanzaron? Ahí sí deberíamos haber contestado que eran 7 horas. Bueno, ¿y a qué distancia lo alcanzó? Según nosotros, aproximadamente a los 450 kilómetros. En otro ejemplo, veamos, si tenemos un vehículo a 100 km por hora hacia allá y otro a 60 km por hora para acá, separados por 700 kilómetros, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan en encontrarse y en qué punto del camino se encuentran? Vamos a resolverlo con la gráfica. A ver, supongamos que el 0 lo ponemos, puede ser aquí o allá, pues lo vamos a poner para más sencillo de este lado. Si aquí es el punto 0, aquí va a ser el punto 700. Si hubiéramos puesto el 0 acá, el 700 estaría acá. O menos 700 si quieren. Bueno, el chiste es que lo más sencillo es tomarse 0 acá y 700 allá. Bueno, empecemos. Cuando empiece a andar, va a pasar 1 hora, va a recorrer 100 kilómetros. Otra hora, otros 100 kilómetros. Entonces vamos a tener una recta aproximadamente así. Ahora el otro. Se supone que arrancó al mismo tiempo. Está en el punto 700. Ahora va a ir avanzando. Cuando pase 1 hora, o sea, va a pasar 1 hora, se va a acercar o va a disminuir, ¿no? Ya se parece más al 0 cada vez. Entonces va a disminuir 60 kilómetros, quiere decir que va a estar en el 640. Sí, 640 por acá. Más o menos 1 hora, 640 como por aquí, ¿no? Otra hora, otra vez es el 460, quedaría como en el 580, ¿no? Por aquí. Entonces, bueno, el chiste es que se va dibujando su recta así. Y claro, si esto estuviera bien hecho, tendríamos la respuesta, que se encontró en este tiempo y se encontraron en este punto del camino. ¿Qué sería? A ver, vamos a decirlo. Es tiempo, ¿en qué distancia? A ver, sería 420 kilómetros, ¿no? En el kilómetro 420 de este camino se encontrarían. Y en el tiempo 4 horas y 3/4. ¿Sí? 4 horas y 3/4 de hora. Aproximadamente. Hablemos del significado de las gráficas. A ver, en esta podemos ver que hay una recta inclinada igual que la otra, ¿sí? Lo cual quiere decir que avanza el tiempo, la distancia se hace mayor, ¿no? Entonces aquí podemos ver un vehículo que se aleja, le voy a poner. ¿Ok? ¿Se aleja de dónde? Pues del punto de referencia, ¿no? Del punto que llamamos 0, ¿sí? Suponiéndose que ese punto está aquí, entonces este vehículo se está yendo cada vez a un punto más lejos, más lejos, más lejos, ¿sí? A ver, ¿y el de arriba? El de arriba notamos que él ya estaba a cierta distancia. Cuando empezamos a tomar la medida del tiempo, este estaba en 0, pero este de acá ya estaba avanzado, ¿no? Ya iba en cierto lugar. O sea que este ya llevaba cierta ventaja con respecto a este otro, ¿sí? Bueno, entonces este también se está alejando porque conforme pasa el tiempo, la distancia se hace cada vez mayor, 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 mayor. Ahora en esta de acá, el tiempo avanza, pero aquí se nota que la distancia va siendo un valor cada vez menor, 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 ¿sí? Entonces, básicamente diríamos que este es un vehículo que se acerca
al punto de referencia. Eso quiere decir que estaba a cierta distancia y ahora, conforme pasa el tiempo, cada vez va siendo menor. Acá, veamos, el tiempo avanza, la distancia va siendo cada vez menor, quiere decir que se va acercando, ¿verdad? Aquí solo hay un problema. Si aquí es el cero del tiempo, esta parte de aquí de la gráfica está en un tiempo negativo. ¿Qué quiere decir? Que vino del pasado, que está... ¿Cómo? Entonces, bueno, no se espanten, solamente un tiempo negativo solamente querría decir que faltan tantos segundos para que aprieten el cronómetro. O sea, esto realmente no se midió, ¿no? Se empezó a medir desde aquí, seguramente. Bueno, pues suponiéndose que se prolonga la recta, pues es lo que obtendríamos, ¿no? Ah, pues aquí todavía hubiera faltado tanto tiempo para que estuviera en cierto lugar, ¿no? Para que llegara acá. Bueno, entonces, veamos. Entonces aquí el tiempo es cero, empieza a estar a cierta distancia, sigue avanzando el tiempo, se sigue acercando. Llega un momento en el que se va acercando, pues llega al cero. ¿Y qué pasa si se sigue? Pues notamos que ahora hasta las distancias empiezan a tener valores negativos, ¿no? Lo cual no quiere decir que tampoco se fueron a la dimensión desconocida, ni se volvieron antimateria, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Solamente quiere decir que ahora ya no solamente se están acercando, ahora ya se pasaron, y entonces ahora se están acercando negativamente, o sea, se están alejando. Bueno, entonces eso quiere decir esta parte de aquí de la gráfica, no es para asustarse tampoco. Ahora analicemos la gráfica velocidad-tiempo. Recuerden que la anterior era distancia-tiempo, ahora va a ser velocidad-tiempo. Vamos a cambiar Bueno, vamos a usarla para resolver un problema. Tenemos un móvil que se mueve a 5 metros por segundo. Queremos saber del tiempo de la medida de los 2 segundos hasta los 6 segundos, qué distancia recorrió. Pues vamos a ver aquí. Bueno, primero, sabemos que aquí en este momento su velocidad era de A5, ¿no? Porque además es una velocidad constante. Entonces, empieza con 5. Cuando pase un segundo, su velocidad sigue siendo 5. Entonces, tenemos por acá el punto. Pasa otro segundo también. Entonces, ¿qué tenemos? Una línea recta. ¿Sí? 4, 5 aproximadamente, ¿no? Bueno, ahí nos vemos. Entonces, tenemos una recta. Eso es muy importante notarlo. Pero horizontal. Porque vemos que la velocidad es todo el tiempo 5, constante. Entonces, la pregunta es, ¿qué distancia recorrió en ese tiempo? De aquí podemos tomar los datos. De hecho, sabemos de aquí a aquí tenemos un dato. ¿Qué dato es? Que la rapidez es 5, ¿no? Metros por segundo. Y en el tiempo, sabemos que empezó en el segundo 2 y acabó en el 6. O sea que pasaron 4 segundos. Ese es el tiempo que realmente se empleó, ¿no? Bueno, entonces, si recordamos, distancia es velocidad por tiempo. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica sería velocidad de 5 metros por segundo por tiempo de 4 segundos, lo cual me da 20 metros. ¿Sí? Y aquí algo mucho más importante. Fíjense, gráficamente podemos ver la velocidad como esta distancia de aquí a aquí. El tiempo pues, es la distancia de aquí a acá. ¿Y dónde se podría ver gráficamente otra vez? La distancia. Bueno, si nos fijamos fue velocidad por tiempo, ¿no? Esta medida por esta. O sea, que vendría siendo el área que está debajo de esta recta. ¿Sí? Que sería el área.
área bajo la recta. Entonces concluimos que el área es la distancia. Mientras mayor sea esta área, pues mayor será la distancia que recorre. Pensémoslo así: si voy más tiempo, esta área se va a ir más grande, ¿no? Si voy más rápido, esta área también sería más grande. Entonces, podemos observarla gráficamente. Ahora resolvamos un ejercicio de fórmula. Bueno, a ver, dice así: ¿cuánto tiempo tarda en llegar un rayo de luz? Es cuánto tiempo tarda en llegar un rayo de luz. Como dice luz, sabemos que la velocidad de la luz es una magnitud que ya es constante y conocida, de 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. ¿Sí? Bueno, desde una estrella que está a 8.05 por 10 a la 23 metros. Bueno, aquí notamos que tenemos kilómetros y metros. O estos se vuelven kilómetros, estos metros. Pero vamos a tratar de respetar el sistema internacional. Mejor que estos kilómetros se vuelvan metros. A ver, sería: un kilómetro tiene 1000 metros. O en lugar de 1000 le voy a poner 10 a la 3. ¿Verdad? Para que se pueda hacer operaciones más sencillas con notación científica, con las potencias de 10. Bueno, entonces sería resultado 3 y 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? Bueno, entonces, de la fórmula queremos el tiempo. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, velocidad pasa dividiendo, entonces me queda que tiempo es igual a distancia entre velocidad, que sería distancia 8.05 por 10 a la 23 entre, bueno, son metros aquí, metros, y abajo son 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Lo que me queda sería 2.68, 3 por 10 a la 25, no, 23 menos 8 serían 15. Otro ejercicio. Dice: ¿qué tan lejos está un muro? Si al emitir un sonido tarda... ¿Qué tan lejos está? Pregunta la distancia. Está un muro. Si al emitir un sonido tarda 1.6 segundos en escucharse el eco. Entonces, nos están hablando que el sonido... La velocidad del sonido en estas condiciones es de 320 metros por segundo. ¿Ok? Entonces hacemos la operación. Sería distancia igual a ver, aquí vemos que este está dividiendo, ¿verdad? Entonces pasa multiplicando y me quedaría velocidad por tiempo es distancia. Lo puedo decir al revés también. Velocidad es por tiempo es distancia, ¿verdad? Ok, entonces sería distancia igual a velocidad, que sería 320 metros por segundo, por 1.6 segundos. La distancia es 512 metros, porque segundo y segundo se cancelan. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Todo el mundo cree que es correcto? Sí. Pues no, está mal. ¿Por qué? Bueno, a ver, ¿por qué está mal? Vean, esto decía, este es el tiempo que tarda en llegar el eco. Quiere decir que es el tiempo que tardó el sonido en ir y regresar. ¿Sí? Se tardó 1.6 segundos en ir y regresar. Nosotros solamente queremos la distancia de ida o de regreso, pero no queremos la distancia de ir y regreso junta.
Entonces, aquí estuvo el error desde que no nos fijamos en el funcionamiento de esto en la realidad, ¿no? Entonces, aquí debería haber estado el tiempo a la mitad, o sea, debería haber sido 0.8 segundos. Aquí tenía que haber puesto 0.8 segundos y me hubiera quedado en lugar de 512, 256 metros. Así es que la moraleja del asunto es: cuando resuelvan problemas hay que visualizar qué está pasando, no nomás contestar números por números, ¿no? Así resolver operaciones, sustituir nomás a lo loco. No, tenemos que fijarnos cómo es el concepto físico, ¿no? Ya, ¿qué está pasando en la vida real? Cuando un móvil se desplaza con MRU, decimos que su velocidad se mantiene constante durante toda su trayectoria, desde su posición X inicial hasta su posición X final. La magnitud física que hemos estado llamando desplazamiento mide el cambio en esa posición X. Lo mismo que el tiempo, mide una diferencia de un estado inicial a uno final. Así es que la velocidad es el cociente de un cambio de posición sobre un cambio en el tiempo. Analizando el cambio de posición, si delta X es mayor que 0, es decir, positivo, y despejando la posición final, X final es mayor que X inicial, lo que significa que el móvil avanzó. Si delta X es igual a 0, despejando encontraremos que la posición final es la misma que la posición inicial, por lo que el vehículo estará en reposo. Y si delta X es menor que 0, o sea negativo, X final es menor que X inicial, entonces el móvil retrocedió. De la misma manera, con el cambio en el tiempo positivo, significaría ahora que el tiempo avanzó. Si el cambio es 0, significaría que el tiempo se detuvo. Esto es especialmente problemático, ya que al calcular la velocidad quedaría una división entre 0 y la velocidad se indeterminaría. También sería problemático que delta t fuera negativo, ya que significaría que el tiempo retrocedió. Hasta el momento solo podemos comprender que delta t sea positivo, porque que el tiempo se detenga o retroceda no es tan fácil de comprender.